Antes de comenzar este video, les voy a preguntar a ustedes, espectadores, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra Egipto? Te daré 3 opciones. A. Momias. B. Jeroglíficos. C. Pirámides. D. Todas las anteriores. Creo que todos sabemos la respuesta de todo el público, y es el inciso D, todas las anteriores. Para la mayoría de la gente, pensar en Egipto significa las grandes pirámides que se alzan sobre el borde del desierto y en la orilla occidental del Nilo. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. La contribución de la arquitectura egipcia al desarrollo de las tradiciones arquitectónicas occidentales es, tal vez, menos evidente que la de Grecia, Roma, Europa medieval o el Renacimiento italiano. Sin embargo, Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental. Egipto constituye, para la mayoría, un gran misterio, porque nos remite un tiempo remoto y culturalmente diferente. La pirámide escalonada de Djoser. La primera sepultura predinástica antes del 3100 a.C. eran unos rudimentarios fosfos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Aunque no era infrecuente que los chacales excavaran, terminaron por desenterrar los cuerpos. Esta práctica evolucionó hacia las construcciones de un edificio encima de cripta cerrado por paredes de ladrillo barro prensado. A medida de esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorpora unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar a los muertos en su peregrinación por ultratumba. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base angular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fecha de las viviendas árabes. Si hubo alguna revolución perdurable y radical de la arquitectura egipcia, esa fue protagonizada por el faraón Djoser y su arquitecto y primer ministro con la construcción de la pirámide y el complejo funerario. Las innovaciones introducidas fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de edificios de Alto y Bajo Egipto. Sustituyeron el ladrillo de barro prensado, los haces de pájaro y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la pirámide caliza. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10.4 metros que son 34 pies de alto. Además, en la entrada principal situada en las esquinas sureste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica de Nilo con sus 40 gnomos situados a lo largo de las orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la cámara de la entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en las ceremonias con el fin de asegurar y renovarlas simbólicamente de la inmortalidad del faraón. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan a la tumba subterránea excavada en las masatas de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Djoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así
a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida de finas losas calizas blancas. Las razones que impulsarían a Djoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Amenhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos foráneos, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de las pirámides, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. Pirámides de Giza. Figuraron en el primer lugar de las 7 maravillas del mundo. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal que ya no será superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Khephren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Khephren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medió originalmente 440 varas egipcias, que son 230 metros o 755 pies de lado, y 280 varas, 146 metros o 479 pies de altura. La más pequeña de las 3 pirámides, la de Mykerinos, medía 108,5 metros de lado y 66,5 metros de altura. También le falta el revestimiento original, las 16 primeras hiladas del cual eran granito. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5,3 hectáreas, 12 acres, en las que cabrían juntas las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres, y aún así sobraría espacio. Una de las fases más críticas debió ser la nivelación de la plataforma de la meseta para recibir la base de la pirámide, ya que el más mínimo fallo repercutiría en graves problemas de estabilidad en la parte alta de la pirámide. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Tan precisa debió de ser esta labor que los modernos instrumentos de levantamiento topográfico han podido detectar un desnivel de solo 1.25 centímetros, media pulgada, en la esquina noroeste de la pirámide de Keops. Una vez preparada la inmensa plataforma, se iniciaba la colocación de los bloques de piedra, hilada sobre hilada, año tras año. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según los datos recogidos por Heródoto, 2000 años después, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodos de 3 meses y la construcción duró 20 años. En un año completo se empleaban 4 grupos sucesivos de 100.000 hombres, pero hoy por hoy parece más probable que la mayoría de los obreros trabajaran solo durante la época alta de la inundación, cuando había que suspender las tareas agrícolas y el nivel de las aguas estaba más próximo al de la meseta donde se asentaban las pirámides. Aún en los peores años, el campo daba más alimentos de los requeridos para pasar todo el año, de manera que, mediante un cuidadoso estudio del río y una prudente gestión de los excedentes de grano, era posible disponer de un importante reclutamiento de hombres de cada uno de los 40 nomos, para enviarlos a trabajar a Giza en las obras públicas, durante la estación de la inundación. Uno de los capataces escribió que los hombres trabajaban sin que ninguno de ellos se quedara exhausto ni sediento, y que estaban de buen humor, bien alimentados, ajitos de pan y cerveza, como un hermoso festival al dios. En la ciudad sagrada del delta que los griegos llamaron Heliópolis, había una piedra apuntada, llamada la piedra Benben, simboliza la morada del sol. Las pirámides eran consideradas como gigantescas benbens. Sus piedras de coronamiento eran doradas y desde ellas el espíritu del faraón saludaba a Ra al atardecer del día de su entierro. Esta interpretación viene avalada por la palabra mer, pirámide en egipcio. Pirámide es una palabra griega. En los jeroglíficos egipcios el prefijo m significa lugar o instrumento,
El carácter R, cuyo significado es lugar para ascender, se escribía con un símbolo que parece una escalera espalda con espalda, o tal vez la vista lateral de una pirámide escalonada. Cuando los egipcios hablaban de la Mer de Keops, querían decir literalmente, el instrumento mediante el que Keops asciende. Inscripciones en las pirámides contienen pasajes que avalan esta interpretación. En el canto 267 se lee: se ha levantado una escalera hacia el cielo para que el faraón pueda ascender por ella. En el relato 523 dice: el cielo ha solidificado los rayos del sol para ti, para que puedas ascender hacia el cielo como el ojo de Ra. Según esto, tal vez las pirámides fueran el lugar de la ascensión del rey, la montaña cuya cúspide dorada captaría los primeros rayos del sol y desde la cual el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra, en su perdurable porfía por asegurar el Mat, el eterno orden recto de las cosas para sus súbditos vivientes en la tierra. Poblados y casas egipcias. Las metrópolis antiguas de Menfis y Tebas han ido desapareciendo poco a poco, pues estaban hechas de ladrillo y de barro prensado. En los años 1379 a 1362 a.C. se creó una capital llamada Aknatón. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa dirigida por Aknatón. La capital fue diseñada con un trazado geométrico ortogonal, esculpiéndose 15 grandes estelas para marcar los límites. En su interior, Akenatón ordenó construir majestuosos edificios tales como el Gran Templo de Atón, caracterizado por su construcción al aire libre, sin techo, para permitir la entrada de luz solar. Los palacios reales que se construyeron para Akenatón, la reina Nefertiti y las princesas reales. Los edificios administrativos como el edificio y los archivos que contenían las tablillas de el Amarna o cartas de Amarna. Las viviendas de los nobles de planta rectangular que corrían por el medio de la ciudad. Una ciudad para los trabajadores de la necrópolis. Tras la muerte de Aknatón, la ciudad fue demolida por los sacerdotes de Amón. A pesar de esto, los restos de la ciudad de Aknatón han permitido la construcción de una casa de un suburbio del norte de la ciudad. El acceso era a través de un muro circundante. En el interior había un jardín cercado en donde se alzaba una capilla dedicada a Atón. Atravesando un patio interior estaba la vivienda justo en el centro de las dos piezas principales, la sala norte y la sala central. Las ventanas de los grandes muros exteriores eran muy pequeñas para evitar la entrada del calor, y la porción central de la casa era más grande que el resto para permitir la iluminación y la ventilación. Alrededor de la casa principal se organizaba una serie de dependencias. En el lado oeste se encontraba el granero, en la esquina suroeste se encontraban los establos, en la zona central estaban las dependencias de servicio y en la esquina suroeste los almacenes y las cocinas. El templo de Tebas contaba con un barrio el cual ha desaparecido. En su lugar ha perdurado el poblado que fue construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Esta fue fundada para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Las casas tienen el ancho de una habitación y constan de las mismas partes de la villa de Amarna, aunque más reducido. La habitación de la fachada es una sala de visitas. En la parte trasera de la casa se encuentra el patio y unas escaleras que suben a la cocina. La mayoría de las veces las casas contaban con una pequeña bodega excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor.
Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá en donde el sol pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separaba del desierto de las lluvias cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo Deir el-Bahari, el conjunto funerario terrazado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la 11 dinastía Montehotep hacia a.C. De esta tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terraza junto al Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados al Pon. Al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges llevada a la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero rasgo característico más importante es el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. En un altiplano del valle de Luxor, hace más de 4000 años, unos sacerdotes, bajo el mando de los faraones, buscaban la mejor orientación de un templo que sería la casa de Amón, considerado el oculto. Una orientación que buscaba a través de hilos y mediciones en base a la posición de las estrellas o accidentes geográficos, todo con el objetivo de ofrecer un hogar a Amón, representante del sol, quien era en un comienzo el dios local de la que fue Tebas en la antigua Grecia. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió conforme al tiempo en el centro administrativo y religioso más importante del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir importancia, convirtiéndose en el lugar sagrado y más importante de todo el país. El núcleo del templo del Imperio Medio, dedicado a Amón, fue rodeado de nuevas cámaras, patios y pilonos construidos por los sucesivos faraones a lo largo de 1700 años. Con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor.